Vale, entonces hoy corresponde estudiar la parasha Bo y le corresponde a nuestros hermanos Tevitan y Jesse el compartir, así que ahí tienen la palabra. Shalom, amados hermanos. Hashem sea ayudándonos y hablando lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A Estevitan y a mí nos ha tocado compartir la parasha Bo y vamos a dar inicio con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Entonces, en el capítulo 10 nos habla acerca del toque de las langostas y nos dice, Yehoshua dijo a Moisés, entra, vos, en la presencia de Faraón, pues yo seré pesado con el corazón de Faraón y el corazón de sus siervos, para dar en medio de ellos estas mis señales. Y teniendo en cuenta, debemos de tener en cuenta que la referencia del corazón es a la mente, ¿no? Entonces, dice que el Señor será pesado con el corazón, tanto como de Faraón como de sus siervos. Y esto con el objetivo de dar en medio de ellos las señales que Hashem iba dando, tanto como para el pueblo de Israel como para Faraón y sus siervos. Para Faraón y sus siervos era con el objetivo de dar juicio. Y para el pueblo de Israel, para que sea como señal, para que sea como testimonio de la grandeza de nuestro Señor. Y para nosotros también. En el versículo 2 dice, para que cuentes en oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos, como yo actué ásperamente en Egipto, y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy Yehoshua. En esto nos llamó bastante la atención que en el transcurso de esta parashá es muy bonito que se repite esto, ¿no? Lo que el Señor nos da, el hacer escuchar, el predicar, el dar como testimonio como a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y hemos puesto aquí unos versos que también nos guían para que nosotros también podamos continuar haciendo esto, como es así como nosotros ahora sabemos esto que ocurrió hace mucho, porque el pueblo de Israel sí ejecutó esto de hablar a sus hijos y que sus hijos hablen a sus hijos y continúe este comentar de las maravillas del Señor. Entonces, en Deuteronomio 6, del 6 al 9 nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y también en Deuteronomio 11, 19 también nos insta esto y dice enseñarlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y también en Job 1:3 nos dice, contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a las siguientes generaciones, a la siguiente generación. Y es así como podemos dar testimonio de que Yehoshua nos rescató de las tinieblas y nos da vida en él. Y esto debe de seguir así en nosotros también. Y en el verso 3 nos dice, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, así dice Yehoshua, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y enviar a mi pueblo para que me sirva?
Porque si tú aún rehusas enviar a mi pueblo, he aquí mañana traigo la langosta contra tu territorio. Y aquí hemos puesto una imagencita de la langosta, que es arbe, que es como una especie de, como de saltamonte. Bueno, eso ahí se ve. Eso, que es como una especie de saltamonte. ¿Ya? Ajá, pero más grande. Ajá. Y dice que cubrirá, esta langosta cubrirá la superficie de la tierra, de modo que nadie pueda ver la tierra. Y se comerá lo sobrante, lo que os ha quedado del granizo, y se comerá todo árbol que os brota en el campo. Entonces, aquí es como que esta langosta eh, nos dice que es un animal tajor y que esta langosta, después de los anteriores toques, en el Señor envía la langosta para terminar con todo, incluso con lo pequeño que había quedado. No quedó absolutamente en nada, no, o sea, es como que la langosta era como un tipo de aspiradora que fue llevando absolutamente todo sin dejar rastro de ninguna cosa en el pueblo de Egipto. Entonces, en el 5 nos dice que cubrirá sí, el 5 dice que cubrirá la superficie de la tierra de modo que nadie pueda ver la tierra y se comerá lo sobrante, lo que os ha quedado del granizo y se comerá todo árbol que os brota en el campo. El 6 nos dice, y se llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, como nunca lo vieron tus padres ni los padres de tus padres, desde el día en que se establecieron en la tierra hasta este día. Y volviéndose, salió de la presencia de Faraón. En el 7 nos dice que los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Envía a los hombres para que sirvan a Yehoshua su Elohim. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y por la dureza del corazón de Faraón, él continuaba, ¿no? Ese corazón incircunciso, a mí me vino como una referencia cuando nosotros decimos de una persona que es con esa expresión de mente cerrada, que es como a pesar de estarle hablando, de estarle o aconsejando, se cierra y es un corazón duro, una mente cerrada. Entonces, a mí se me venía mucho pues esto de asimilarle así a Faraón, o sea, un hombre con mente totalmente cerrada, que realmente no escuchaban lo que los siervos les decían, ¿sí? Entonces, en el 8 dice, entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Yehoshua vuestro Dios, indicando quiénes tienen que ir. O sea, para Faraón, o sea, para el enemigo es muy difícil como dejar ir a quien tiene como opresor, como opresores, ¿no? Como como oprimidos, perdón, como oprimidos. Entonces es así como la muestra de Faraón, ¿no? Sí, él quería como que ir a dejar ir al pueblo como de a poco, como él deseaba. Pero continúa diciendo Moisés, nos iremos con nuestros pequeños y con nuestros ancianos, con hijos e hijas. Nos iremos con nuestras ovejas y vacadas, porque fiesta de Yehoshua es para nosotros. Y es así como el Señor nos hace partícipes de su fiesta, de la redención, de la libertad, que solo Yehoshua nos puede dar. El 10 nos dice, y él respondió, así sea que Yehoshua esté con vosotros. ¿Cómo os voy a...? Y después no, y continúa en su necedad, Faraón, y después es como que con todas las porciones que hemos visto, es como que él dice, bueno, está bien, y luego como que, no. Y es así como no permite que el pueblo de Israel sea libre, lo retiene.
Entonces, después nos dice, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Y esta expresión nos llevó a pensar que en esta parte Faraón nos permite, en esta parte nos permite ver la pesadez del corazón de Faraón, que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno, así como lo hace el mundo, que a la libertad que nosotros tenemos en Yehoshua lo llaman malo, siendo la libertad que en Yehoshua tenemos, lo que es realmente bueno y hermoso que nos da el Señor a nosotros. Y continuando con el verso 11, nos dice, no será así. Id ahora vosotros los varones. Eso es lo que le dice, ¿no?, el faraón en su necedad, ¿no? Y servid a Yehoshua, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Yehoshua dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, para que suba y vaya contra la tierra de Egipto y consuma toda planta de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y todo aquel día y toda aquella noche Yehoshua trajo un viento del oriente sobre el país, y al llegar la mañana el viento oriental había traído la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se puso en todo el territorio de Egipto de manera gravísima. No hubo antes así langosta, ni la habría después. Y aquí el viento oriental, el Ruach Gadin. Ya. Y dice, no, la descripción, o sea, realmente increíble de este episodio. Bueno, yo no logro imaginar tan cosa, porque a mí no me gustan mucho los insectos, pero dice en el 15 que cubrió la superficie de todo el país y la tierra se oscureció. Entonces aquí hemos puesto como una imagen un poco didáctica para tan solo imaginarnos cómo era todo ello. Imagínense que se oscureció la tierra, no podían ver nada porque todo estaba cubierto de langostas. Y consumió toda toda planta del país y todo el fruto de los árboles que había debajo que había dejado el granizo. Y no quedó nada verde en los árboles ni en las plantas del campo en toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Yehoshua, vuestro Elohim, y contra vosotros. Por eso, ahora te ruego que perdones mi pecado, solo esta vez, y que supliques a Yehoshua, vuestro Dios, que al menos quite de mí este toque. El verso 18 nos dice que después de esto salió Moisés de la presencia de Faraón y intercedió por este motivo a Yehoshua. Y entonces Yehoshua trajo un fuertísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Y ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Y Yehoshua hizo fuerza con el corazón de Faraón y envió a los hijos de Israel. Y no envió a los hijos de Israel. Continúa esa dureza del corazón de Faraón. Perdón, aquí faltó. Ya, en esta parte, en el 17, donde nos dice, por eso ahora te ruego que perdones mi pecado, dice que como en Faraón vemos en la condición de todo hombre y de toda mujer, cuando Dios no actúa en su vida. Faraón pide perdón, pero no tiene un arrepentimiento verdadero, porque Yehoshua no está en él.
ya que Yehoshua es quien nos da la conciencia de pecado para confesarlos y ser así acercados a Él. También hemos puesto ahí el versículo de primero de Juan 1:9, en donde nos dice, si confesaos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero cuando Yehoshua obra en nosotros, en este caso, vemos cómo era la condición de Faraón, que realmente Yehoshua no estaba en él ni con él. Continuamos con el toque de las tinieblas, en donde nos dice que, y dijo Yehoshua a Moisés, extiende tu mano hacia los cielos para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que se palpe. En esto nosotros nos preguntábamos cómo una oscuridad tal que se palpe. Y realmente cómo fue llevada la langosta, fue quitada con un fuerte viento occidental, nos dice, con un fuertísimo viento occidental. Entonces, imaginémonos en el desierto y un fuertísimo viento occidental, lo que va a ocurrir es que la arena se va a levantar y va a cubrir todo absolutamente, y esa es la oscuridad que ellos o sea, la palpaban, dicen, ¿no? Entonces lo que palpaban era la arena. Y entonces nos dice que Moisés extendió su mano a los cielos y hubo una densa oscuridad por toda la tierra de Egipto durante 3 días. Durante 3 días. Y nos dice aquí también, ya, así. Ya, ajá. En el verso 23 nos dice, no se veía el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días, en 3 días. Imagínense que ni siquiera se podían ver ni el uno al otro, se quedaron totalmente estáticos. Pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos. Y aquí la referencia, la luz de Yehoshua, como nos dice en Juan 8:12. Otra vez Yehoshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así el pueblo de Israel, esta referencia, más allá de que tenía, no sé, una vela o alguna cuestión para producir luz, es que tenían a Yehoshua estaba con ellos, y es así como ellos lograron sobrepasar esto. Y nos dice el 24, entonces llamó Faraón a Moisés y dijo, y servid a Yehoshua, y vayan también vuestros pequeños con vosotros, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacadas. Pero Moisés respondió, entonces tú nos darás víctimas para sacrificar y ofrecer holocaustos a Yehoshua nuestro Dios. Y nos dice el 26, dice, también nuestro ganado irá con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para servir a Yehoshua nuestro Dios. Pues hasta que lleguemos allí no sabremos con qué hemos de servir a Hashem. Y en este caso es así, o sea, realmente cuando el Señor nos saca de Egipto, realmente no queda más. El Señor nos perdona y nos limpia y realmente nos lleva sin que quede ningún derecho, como quien dice, derecho que tenga el enemigo o alguna cuestión de acusación, sino que Él realmente nos limpia, nos libera y nos saca de Egipto con una libertad tan especial que no queda nada. Y en el 27 nos dice, pero Yehoshua hizo fuerza con el corazón de Faraón y no los envió. Y Faraón le dijo, retírate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. El capítulo 11. No.
Sí, vale la pena, gracias. Vale la pena que como de costumbre veamos si es que hay preguntas o comentarios al respecto. ¿Sí? De pronto alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Claro que sí. En la parte donde le dice, y ahí no entendí yo bien el texto. En la parte donde el faraón le dice, no te vayas, ¿cómo se van a ir tus? Estaba persuadiendo, obviamente él tenía como esas palabras escondidas. Estaba diciendo, no te vayas porque el tono más bien quisiera saber si es que el sentido de las frases del faraón era aparentemente diciendo, no te vayas con tus hijos porque les puede afectar a algo. O sea, cuando les dice, está el mal a la puerta. Eso intentaba decir o sea, eso quería decir el faraón, aunque sabemos que detrás de todo eso la intención era nunca dejarlos ir. Claro, sí, sí, por ahí va. Y es una buena pregunta y que vale la pena comentar y que nos pone en el norte respecto de cómo es que opera precisamente el mundo. Y es que tenemos que aprender una cosa. A partir de esto, de esta forma de actuar del faraón, de que aparentemente les va soltando de a poquito, ¿sí? Les va soltando de a poquito y todo aquello, lo que se aprende es que, una, que el diablo juega sucio. Una, que el diablo juega sucio. Dos, que el diablo cree tener poder sobre nosotros, ¿sí? Que el enemigo cree tener alguna influencia sobre nosotros, cuando en realidad no. Nosotros dependemos del Señor y somos siervos de Él, no del diablo. Y tercero, que el diablo es muy hábil para crear ilusiones, para engañar, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, porque el diablo es muy astuto. Y lo que él diría es, bueno, pero si lo que ustedes quieren es ir a servir al Señor, les estoy dejando que se vayan. O sea, cualquiera de nosotros dirán, ya me fui. No, porque hay que conocer bien qué es lo que quiere el Señor para nosotros, y es libertad con todo y todo. ¿Sí? Que no quede nada de que tengamos que haya en nuestro haber para regresarnos o alguna cosa por decirlo, que ese es el tema. Entonces, cuando el diablo se pone así de decirles, bueno, ya es que me has afectado, bueno, a ver, ¿quiénes quieren irse? Todos, que nos vamos todos. Bueno, ya, les concedo, váyanse los varones. Y dejen aquí, no, que nos vamos todos. Bueno, ya, pero mira, que, o sea, y esa es la actitud del diablo y del faraón en este caso, ¿no? Es así, es muy pero mira lo que me estás pidiendo, o sea, él se cree dueño del pueblo todavía. Y por eso es que él dice, no te dejo, no te vas, váyanse solo ustedes, váyanse, porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces, es muy hábil porque a cualquiera de nosotros nos puede hacer confundir, como lo que le pasó a Eva. Y ese es la misma estrategia que está haciendo aquí. Lo que el faraón está diciendo, a ver, no, lo que tú me estás pidiendo es esto, cuando en realidad no. El Señor les ha dicho que nos vamos con todo. Por si acaso te aclaro que nos vamos nosotros, los chiquitos, los ancianos, las mujeres, los niños, nos vamos hasta con todo. Ni una pezuña se queda acá. Entonces él dice, no, tú lo que estás pidiendo es mucho, o sea, es como que se pone a regatear, como que, no, tú no quieres de eso. Y no sé, y es el típico que no sé, es como de esto que creo que se estudia en psicología, que es como de del que se cree muy macho y le hace pensar, es lo que se estudia en el machismo, ¿no? Como que el tema de que lo que suelen decir, ¿no? Que a la mujer hay que darle interpretando lo que ella quiere porque no sabe lo que ella misma quiere. Entonces el hombre es el único que tiene las cosas claras, entonces por eso le dice. Es decir, bueno, más o menos se ve algo así, como que el faraón se siente en su calidad de hombre, de esposo de Israel, por así decirlo, del dueño de Israel. Dice, no, tú no quieres eso. Tú lo que quieres es irte, te das un ratito, una vuelta y regresas. Lo que está en el fondo diciéndoles, tú no te mandas solo. Tú no te mandas solo. Pero resulta que Moisés le dice, no, Señor, nosotros no dependemos de ti, nosotros somos siervos del Señor. ¿Sí? Así que en ese sentido es lo que él les comienza a decir de muchas formas. Decirles, bueno, ya. Lo que ustedes quieren es esto. Ya no me afectes, pero como muy diplomático. Entonces, no me afectes, pero mira, ¿qué me estás pidiendo semejante cosa? O sea, qué mal que me pides. No. Váyanse ustedes solos. O sea, es un faraón que ahorita ya está
ya no está tan, digamos, o sea, si bien su corazón está necio en el sentido de enviar al pueblo, pero es muy hábil en su forma de razonar, porque ya les digo, a cualquiera de nosotros humanamente hablando que nos digan ya me voy, o sea, es como un tema de, ay, me dejó ir, o sea, qué bueno que Dios le está tocando el corazón, o sea, como para incluso engañarnos o que nos puede engañar a nosotros, porque suele pasarlo, cuando a veces algo se afloja diciendo, ¡ah! Dios mío, estás obrando, y no necesariamente, a veces puede darse este tipo de cosas, que de pronto es lo que a nosotros nos ha pasado tal vez cuando predicamos, por ejemplo, que le predicamos a alguien y parece entender, decimos, Señor, bendito, parece que está entendiendo, cuando de pronto, pum, vuelve lo mismo y a veces cosas peores y todo, entonces es donde saber qué pasó. Entonces, para que no nos dejemos de engañar, incluso cuando alguna persona comienza a mostrar algo, incluso dice, mira, yo he pecado contra el Señor, he pecado contra ti, pero palabras al aire, palabras al aire. Y eso, por ejemplo, me hace acuerdo también de algo que a propósito de las nuevas variantes y de todas las cosas que está grabándose, ¿sí? Eh, algún primo mío que trabaja en el tema de primeros auxilios, que ve un montón de cosas y le toca estar ahí en primera línea en los UCIs y todo aquello. Entonces él cuenta y dice, yo me doy cuenta, dice, que la gente está clamando a Dios, dice él, como algo bueno, o sea, dice, o sea, la gente está clamando al Señor, a Dios. Y le digo, sí, pero no te dejes engañar, porque en ese momento cualquiera clama a Dios, o sea, al Dios que escuchen. Habrá que preguntarse cuántos realmente de esos claman realmente al Señor y todo lo demás. Y no es una suerte de, bueno, Señor, sálvame de esta y después sigo en lo mismo. Entonces, como para que no nos dejemos de engañar, cuando de pronto alguna persona parezca dar señal de algo, parezca dar alguna cosa o algo, sino que realmente lo que hace o lo que da el fruto, digamos, de eso es que, o sea, no haga lo que el faraón, o sea, que no vaya concediendo de a poquito, que no vaya haciendo así como negociando las cosas. O sea, eso es un actuar muy del diablo, muy del mundo. Sí, y eso es lo que nos habla aquí el Señor, y es lo que nos permite decir. Y otra cosa también, antes, no sé si con eso ya está respondida la pregunta, Natita. Sí, gracias, Josué, muy amable. Vale, no sé si es que hay alguna otra pregunta, si no, les cuento alguna otra cosita. Exacto, Dianita Muñoz, muy bien dice así. No solo que claman al Dios no conocido, o sea, claman al Dios que ellos conocen. Y eso le comentaba a mi primo, ¿no? Y le decía, mira, ¿cuántos de ustedes y les comentaba un testimonio que me pasó en el colegio? En el colegio, en alguno de esos típicos programas que se hacían por el Día del Maestro y iban los padres de familia y organizaban su comidita, me acuerdo que la presidenta del curso ese año fue una mamá de un amigo mío, que ahí nos enteramos que eran alguna especie de creyente. Entonces yo estaba medio alegre porque tenía un amigo creyente, según yo. Entonces resulta que de pronto la mamá nos hace en el Mejía, yo estudié en el Mejía, en el colegio fiscal y todo aquello. Entonces, ahí pasan ya la comida y había chicos de todo, ¿no? De todo, de tal. Entonces, cuando de pronto la mamá de mi compañero le dice, espérense, vamos a orar. Entonces nos quedamos fríos, todo, porque ¿quién va a orar en un colegio fiscal y todo, no? Entonces yo dije, pero qué chévere por mí, ¿no? Digo, bendito Dios, ¿no? Cuando de pronto comienza a dar gracias, todo muy común, y cuando al final termina diciendo, en el nombre de Jesús y de la Virgen María, amén. Entonces ahí ya se acabó todo, se echó todo al piso. Entonces, claro, cualquiera, y es lo que me pasó, cualquiera que le escucha al principio, dice, miren, está orando, qué bonito, ¿no? Además, pero cuando al final dice, en el nombre de Jesús y de la Virgen María, ya era otra cosa, era otra cosa. Entonces, eso es lo que pasa ahora. Cualquier persona puede decir, sí, yo pequé contra Dios, yo estoy muy consciente, como incluso algún familiar muy cercano a mí me decía, no, es que yo le tengo aquí a mi Dios, yo le llevo aquí, yo le conozco, yo sé quién es Dios, pero a la final seguían sus borracheras, seguían sus cosas. Entonces, no es el tema con decir sí, o sea, como el faraón, sí, reconozco que pequé. No es eso, no es un tema, sino que se vean los frutos. Y en este caso, este faraón es como cualquier ser humano, lo que decíamos la anterior semana. Es como cualquier ser humano sin que Dios intervenga, que puede incluso hasta darse cuenta que está pecando, que se está dando contra la pared, pero no hay en sí el decir, Dios mío, o sea, me arrepiento, lo estoy haciendo mal. Es más, yo me voy con ellos. No había. ¿Sí? Exacto. Lo que dice Linda Muñoz es muy bien. Dice, lo que suelen decir es, Dios sabe mis intenciones, Dios me conoce, pero ahí es una buena pregunta y es una muy buena pregunta para confrontar esos casos, siempre y cuando tengamos, como les he dicho, ¿no? Estas preguntas no hay que hacerlas cuando estamos así en el bus, ¿no?
sea en cualquier lado. Siempre cuando tenemos chance de entablar estas cosas, o más bien dicho, es mejor entablar estas cuestiones cuando hay tiempo. Cuando hay tiempo y cuando sí hay cierta disposición del otro, porque si no, no. Entonces, una forma de confrontar a estas, como para hacerles pensar, porque lo primero que tenemos que hacerles, y tenemos que procurar, es confrontarles con su tema de que son, o sea, predicarles, porque predicarles es primero decirles, sabe usted que es pecador. Es con lo primero que se debe comenzar, no con las maravillas de las promesas, porque eso es para el pueblo, debe decirle usted es pecador y demás. Entonces, una de las formas como se confronta a las personas con ellos y cuando salen con estos argumentos del tipo es que yo conozco a Dios, o Dios sabe mi corazón y todo aquello, lo que se le pregunta es, bueno, primero, ¿a cuál Dios? ¿A cuál Dios? Entonces, como estamos en un medio en donde todos parecería que cuando decimos Dios nos estamos refiriendo al mismo, que es una gran cosa, ¿no? Cuando el católico dice Dios y el cristiano dice Dios y parece que es el mismo, ¿no? No es el mismo. Pero ¿cómo le hago a entender eso a una persona que no sabe eso? Entonces, hacerle caer en cuenta eso. ¿A cuál Dios? ¿A cuál Dios? Bueno, ¿usted qué es? ¿Católico? Bueno, no es el mismo. Usted está orando a cualquier otro. ¿Vale? Eso uno. Luego lo otro, incluso si es que respondieran bien, el Dios de la Biblia, si salieran, porque hay muchos muy hábiles, ¿no? Algunos incluso hasta saben un par palabras en hebreo y cosas por el estilo. Yeshua, cosas por el estilo. Entonces la siguiente pregunta que les confronta más es decirles, ¿y será que Yehoshua le conoce a usted? ¿Que usted es conocido por él? ¿O tú eres conocido por él? ¿Conocido por él? Y ahí es cuando les comienzo otra vez a confrontarles. ¿Vale? Entonces nosotros podemos, sí, nosotros, bendito Dios, conocemos a Dios y aún más, somos conocidos por él. Aquí, por ejemplo, el faraón conocía del Señor, o sea, ya se dio cuenta que él existe, ¿no? Se dio cuenta que él existe, que estaba haciendo obras, pero el faraón no fue conocido por Dios. Es el tema, y ahí es como se confronta precisamente a estas personas, en estos casos, siempre y cuando se den las condiciones aptas para conversar al respecto, porque si no, más bien a veces suele ser una pasadera de tiempo que no produce nada. ¿Sí? Ahora bien, en torno a esta porción, esta porción, quisiera que lo veamos con los siguientes ojos, ¿sí? Los anteriores años hemos visto como les decía la anterior semana, ¿no? Con el tema de un juicio, de un procedimiento, aquello, pero además de eso, o sea, como construyendo sobre eso, este año sería bueno que lo veamos como esta porción, así como se acuerdan que habíamos visto la porción, la última de Génesis, que era la porción de la vida, ¿se acuerdan? Pues esta es la porción del recordatorio, del recordar, del poner algo como un cimiento, como un, ¿cómo es que saben decir esto? Cuando ponen en los, sí, no, ¿cómo es que? Un hito, sí, esto es como un hito, o sea, la parashá hito, que el hito es un evento que pasa por primera vez y eso marca un antes y un después, pues, algo que se tiene que recordar. Por ejemplo, un hito, ustedes se acuerdan que un hito es lo que se pone en los límites entre dos países, por ejemplo. Es un hito, que significa que eso marca algo importantísimo. Por ejemplo, en derecho tenemos algo que se llama una sentencia hito, ¿vale? Entonces, algunos, como para hacer fácil el ejemplo, ¿qué pasa? Hay un caso complicadísimo, ¿vale? Entonces, una corte lo que hace es dar la solución en ese caso. Y después, cuando se presentan casos ya similares a ese, lo que hacen es citar esa primera sentencia. Entonces, eso después lo que se hace es una línea, se llama una línea jurisprudencial, porque ya es, o sea, repiten lo mismo, repiten el mismo criterio, pero cuando alguien se pone a investigar, dicen, bueno, ¿y en dónde fue la primera vez que se dijo eso? Entonces comienzan a ver y pum, llegan a la primera sentencia en donde se citó eso. Y eso se llama sentencia hito. Entonces es la primerísima sentencia, el primer momento en donde se dijo algo y eso marcó una manera de proceder, más que un antecedente. Eso marca un punto de referencia que hay que tenerlo presente en lo futuro. Y esta va a marcar eso porque está muy constantemente repitiendo el verbo recuerda, recuerda, y contarás, y recordarás, y contarás, y te acordarás, y recontarás. ¿Vale? Y aquí va a poner énfasis en dos cosas. En que Dios hizo mano fuerte, que hizo su fuerza, mostró su peso contra el corazón de Faraón y mostró sus poderes, sus maravillas, sus poderes, sus maravillas en el pueblo de Israel para sacarlos. ¿Sí? Así que podríamos, y me animo a llamarla así, esta es la parashá del recuerdo, no sé, del recordatorio, podemos decir, ¿sí? Del memorial, la parashá del memorial.
Porque en esta parasha, como sabemos, se instituye la Santa Cena, como se suele decir, ¿no? O sea, más allá que Santa Cena, pero como se suele decir. Bueno, cuando lleguemos a eso ya les cuento, creo que lo dije también el año pasado. Entonces, esta porción podamos enfocarla también así, y veamos que aquí se está haciendo un hito. Esto es una parasha hito, ¿no? En donde se da algo que después vamos a ver cómo se replica, pero aquí está el inicio de todo. Y para comprender mucho de lo que viene después, pues hay que tenerlo bastante cimentado esto. Ahora, con el tema de los toques de estos, acuérdense que no necesariamente hay que referirse como plagas, porque muy pocas la Biblia se les llama plagas. Muchos ven que, y ahí les pongo también la nota, que Estevitan y Jesse han preferido ponerle, donde ponen plaga, puesto toque, ¿sí? Porque es eso, la palabra nagaf, ¿qué es? Significa toque, de tocar, ¿sí? De tocar, de touch, de tocar, pero también significa como en un sentido de reprensión, ¿no? Como cuando se le da un tas, ¿sí? Es un toque, ¿sí? En ese sentido, pero más que eso, todos estos prodigios, estas cosas que está haciendo el Señor, lo que llamamos plagas, acuérdense que son las maravillas del Señor. Y algo importantísimo que concatena con lo que habíamos visto la semana anterior es que todo esto parece tener cierta causalidad, ¿sí? Es decir, no había plaga de oscuridad sin que antes haya la plaga de langostas, ¿vale? Entonces, como que todo va así en secuencia, y acuérdense que todo esto también está en el contexto de un juicio, de un debido proceso para exponer al diablo, a sus secuaces y todo lo demás. Así que también entendemos por qué es esto. Ahora, creo que sí lo habíamos dicho también el año pasado, pero es importante que lo sepamos. Aquí en esta plaga de la oscuridad, que habla este capítulo 10, no se está hablando de que se tapó el sol. Dicho sea de paso, nunca dice que se tapa el sol. Así que de pronto esas interpretaciones que hablan de un eclipse es complicado, porque un eclipse dura unos pocos minutos, no dura 3 días, ¿vale? Y además dice que la tiniebla se podría palpar, tocar. Así que, siendo muy lógicos y sin necesidad de muchas cosas, nos damos cuenta de algo. Egipto, ustedes se dan cuenta, si no, me permito un ratito compartirles la pantalla. Sí, miren ustedes, no sé si están viendo. Voy a parar. Ya. Ahora sí ven, ¿cierto? Vale, entonces miren, esta es la imagen satelital de Egipto, ¿sí? Si le alejo un poquito, vemos que toda esta línea verde de aquí, ¿sí ven mi mouse? ¿Sí? Toda esta línea de aquí es del cauce del Nilo. Y todo eso es verde, y como ser un río es como un valle, es una tierra inclinada. Ahora miren ustedes, cuando vamos acá a la tierra de Gosén, que es todo esto del delta del Nilo, toda esta parte verde de aquí, ¿no? Que es de donde vivía el pueblo de Israel, resulta que si se dan cuenta, esta es una parte baja, es un terreno más bajo, mientras que toda esta parte de aquí, que rodea Egipto, son como más altas, de tal manera que se explica incluso de manera física por qué las tinieblas estas no afectaron al pueblo. Porque como vino un viento desde el oeste, desde el mar, literalmente dice, no dice viento oriental, dice viento del mar. Así que vino el viento desde acá arriba, por así decirlo, o desde esta región de acá, y sopló todo eso, y lo que se entendería que se levantó fue una, por así decirlo, hoy entenderíamos como una tormenta de arena. Y ustedes saben que cuando hay una tormenta de arena en el desierto, eso literalmente se palpa y además para todas las actividades. Lo único que toca es de encerrarse y rogar que pronto pase. Entonces, para que veamos que ahora se entiende también por qué es que los egipcios pasaron 3 días y 3 días, ¿no? Y 3 noches en la casa sin que nadie se pueda ver el uno al otro. Imagínense ustedes cómo se puede ver eso, y podemos ver videos en el internet precisamente de las tormentas de arena. Las tormentas de arena. Entonces, ahí se entiende también por qué Israel, al estar en un sitio más bajo y apegado al mar, pues no les llegó eso, ¿sí? Pues imagínense ustedes también, con semejante ventarrón que habrá traído el Señor para llevarse a todas las langostas, pues se entiende que se haya levantado una tormenta de arena de esas fatales, ¿sí? De 3 días y 3 noches. Y con ello, además de poder explicar, digamos, de alguna forma coherente, ¿no? Sin necesidad de únicamente remitirnos al argumento de, es que Dios es todopoderoso, ¿no? Además de eso, también se explica cómo es que puede pasar eso. Además, también, como les decía, ¿no? El tema de la causalidad. Sí, porque acuérdense que ahora se va en cambio ya contra lo último, va a decir ya lo último que tiene el Señor que hacer contra Faraón, y es el tema de los primogénitos.
¿sí? Entonces, si no hay otra pregunta, creo que podemos avanzar. Y pueden volver a compartir. Ya. Eso. Ya. Amén. Entonces, continuamos con el capítulo 11. Nos dice, y Yehoshua le dijo a Moisés, aún te daré un toque más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os enviará de aquí. Y cuando os deje ir, ciertamente os divorciará de aquí. Habla ahora a los oídos del pueblo para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y utensilios de oro. Y Yehoshua había dado gracia al pueblo ante todos los ojos de los egipcios. Y el varón Moisés, Gadol Meod, era grande en sobremanera, era Gadol Meod. En la tierra de Egipto, ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Y añadió Moisés, así dice Yehoshua, como a medianoche. Yo saldré por el medio de Egipto y haré morir todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava tras las piedras del molino, y todo primogénito de los animales. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca hubo ni habrá jamás. El 7 nos dice, pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro apuntará con su lengua, para que sepáis que Yehoshua hace distinción entre Egipto e Israel. Este capítulo sí fue un poquito como dentro de los que no entendíamos muy bien, pero aquí vemos una aclaración. Nos dice que los perros son como referencia a los egipcios. El Señor tiene el control absoluto y el mundo no puede hacer nada ante su decreto. Como nos dice en Jeremías 46, 27 al 28. En donde nos dice, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob, y descenderá y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Hashem, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Amén. Y en el verso 8 nos dice, entonces bajarán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de esto partiré. Y con alergia, el burbujeo de la nariz, bajó Riab, se retiró de la presencia de Faraón. Moisés. Y nos dice el 9 que Yehoshua había dicho a Moisés, Faraón no os escuchará a fin de que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos aquellos prodigios ante Faraón, pero Yehoshua había hecho fuerza con el corazón de Faraón y no enviaba de su país a los hijos de Israel. Vale, muchas gracias. Es un capítulo cortito, pero bien interesante, ¿no? Aquí lo que comentamos igual con Estevita antes, si es que no hay alguna pregunta.
Y mientras, lo que comentábamos con Estelita y Jessie antes de comenzar, era que esta porción parece, o sea, este capítulo parecería que es como un intermedio entre que Dios le dice, pero todavía no sale de hablar con el faraón. Así que parece ser, y me di cuenta algo, ustedes se dan cuenta cómo es el formato, como decir así, de cómo es que Dios actúa o sea, previo a mandar una plaga, un toque. ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo fue? Primero les avisa. Exacto, exacto. Les dice, ándate Moisés, dile al faraón tal cosa, si no quiere, haces tal cosa. Pero resulta que con la de tinieblas no pasó así. ¿Pueden verle de nuevo? Con la de tinieblas, podemos verle en el capítulo 10. Ahí está. El toque de tinieblas, y dijo Yehoshua a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haga oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que se palpe. Moisés extendió la mano y tal. ¿Y a qué horas le fue a decir al faraón? Ya no fue. No había, se dan cuenta. Entonces, desde aquí ya el Señor comienza a actuar de otra manera. De tal manera que aquí se entiende precisamente que el faraón, y digamos, que el Señor con Moisés para estas últimas plagas ya tiene otro trato un poco más directo. Porque acuérdense y acordémonos que más o menos del tiempo que duran todas estas plagas no es de una semana o dos, son más o menos un año, es un buen tiempito. ¿Sí? De tal manera que esto, dicho sea de paso, nos da la idea de que el juicio contra el enemigo y todas sus huestes y todo lo demás no va a ser inmediato, o sea, no va a ser una cosa así que ya te juzgo, porque acuérdense ustedes, esto es una buena cosa. De pronto, Edita María, o si ustedes han tenido la oportunidad de estar en alguna audiencia, especialmente penal, y cuando son casos fuertes, fortísimos, ustedes de pronto han visto la cantidad de tiempo que se demoran esas audiencias. Bueno, si no han estado, les cuento, duran a veces días, ¿sí? Entonces, ahora imagínense ustedes eso con alguien que tiene, o sea, alguien, por ejemplo, como un exgobernante que hizo alguna cosa, entonces le juzgan y hay, literalmente hay cajas y cajas y cajas de pruebas y de toda la cosa. Ahora, imagínense ustedes la prueba acumulada que tendrá el Señor contra el diablo y todas sus huestes. Ese juicio no va a demorar para horas, como decimos, ¿no? Es que decir, ya te encontré culpable, al lago de fuego. No, seguramente será una cosa, una exposición larga para dejarla en evidencia de todo, o sea, más o menos. Y aquí nos damos cuenta de eso, que este tiempo de los toques va a ser una exposición, digamos, continua, sostenida, pero que al final comienza a apresurarse. Que al final comienza a apresurarse porque ya los hijos de Israel se tienen que ir porque ya le va a caer con todo el peso, digamos. ¿Vale? Entonces, me llamó mucho la atención esa, que al final ya el Señor no le diga, verás, Faraón, te va a pasar esta cosa, envían. Ya no, ya simplemente el Faraón estaba terco, ya se hizo lo que se tenía que hacer, pues simple, ya hasta aquí quedó, y actuar lo que se tiene que actuar. ¿Listo? Y lo último que hace el Señor es decirle a Moisés y a Aarón, les hace, lo que hace es decirles, nos fuimos, así que estén preparados porque de aquí lo que toca ya es partir. Si de aquí nos toca es ya salir de aquí. Así que incluso se da este último encuentro entre Faraón y Moisés, donde él se pone hecho, el Faraón se pone hecho el duro, ¿no? Si me vuelves a ver, te mato. Y el otro dice, dale. Ok, bien has dicho, porque no te voy a volver a ver. Sí, pues no te voy a volver a ver. De aquí tú vas a dar la orden que nos vayamos y hasta aquí nos vimos. Entonces, eso es interesante. Y lo que hace aquí este capítulo 11 es como un interludio, por así decirlo, porque aquí es donde termina de salir de delante de Faraón y Moisés. Así que, digamos, esto fue como, me da la impresión de que es como que el Señor ya le anticipó todas estas cosas antes y simplemente ahorita ya va a decir lo último. El último, y de aquí sí ya salen y salen como que disgustados. Y eso básicamente. ¿Sí? Dicho sea de paso, siempre tomemos en cuenta, como en el versículo 10 del capítulo 11, que en nuestras Biblias va a decir que Dios endureció el corazón del faraón o cosas por el estilo, pero no dice así. Tenemos que leer que Dios fue fuerte o hizo fuerza, como lo he puesto aquí, con el corazón del faraón. Acordémonos, el punto de partida es que el corazón del faraón estaba fuerte, estaba duro, estaba terco, y Dios se iba a poner más fuerte, digamos, como para doblegarlo, si ustedes quieren.
Por eso es que el hermano Eric lo que suele poner es el ejemplo de cuando se hace pulso, no se hace pulsadas, ¿no? Las venciditas, como decimos nosotros, y si es que alguien se pone fuerte, se hace fuerza, el otro tiene que hacer todavía más fuerza para vencerle, y de eso se está tratando aquí. Sí, de eso está tratando aquí el Señor. Entonces, si el faraón estaba fuerte, pues el Señor iba a hacer también fuerza. ¿Sí? Porque si no, ¿qué Dios es? Si no, ¿qué Dios sería? ¿No? Un Dios que se deja vencer por un simple humano. Pues no. Entonces, el Señor aquí, siempre que veamos esto, que diga que Dios endureció el corazón, no dice así, no dice Dios endureció el corazón, sino se debe leer, Dios hizo fuerza, Dios se hizo fuerte, Dios se esforzó, digamos, con el corazón de Faraón, o sea, le hizo fuerza, ¿sí? Y no enviaba. Y también acuérdense que es muy bonito cambiar el tema de lenguaje, porque ustedes ven que aquí es como, en nuestras traducciones suelen poner, ¿no? Que dice, y no dejó ir al pueblo, no dejó. Y no es tanto de dejar ir, sino literalmente es de enviar. Así que cuando Moisés se paraba en su momento, en las versiones pasadas, a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo, no dice deja ir a mi pueblo, porque incluso suena raro, como que pidiéndole permiso, no, deja ir a mi pueblo. No, sino que le están diciendo, envía a mi pueblo, que ya despachan, envíalo. No es que deja ir, no, envíalo. El verbo shalach, ¿sí? De envíalo, envíalo, ¿sí? Vale, entonces miren aquí, en el versículo 10 precisamente nos ratifica todo lo que hemos venido diciendo, que las plagas no son como tal plagas, no es que son males en ese sentido, sino que son maravillas y prodigios. ¿Sí? Y veamos aquí, y Moisés y Aarón hicieron todos aquellos prodigios ante Faraón. Entonces, buscando maravillas. Pero el Señor había hecho fuerza contra el corazón de Faraón y no enviaba de su país a los hijos de Israel. Vale, entonces con esto nos ratifica todo. Y lo que nos va a decir aquí es, bueno, falta una todavía, que es con la que va a quebrar ese orgullo del faraón para que les envíe y les divorcie de la tierra. Porque acuérdense que aquí se da una relación como de dependencia, ¿vale? Y en ese sentido también esta sería como la parasha de la libertad, ¿sí? Porque, antes de darle la palabra a la hermana Rollita, porque acuérdense que lo que dice en Romanos 9, si no estoy mal, que antes éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo. Pues es eso. Cuando estábamos en el mundo era como decir, el mundo era nuestro marido. ¿Se acuerdan que suele decir eso? Lo que dice también en Romanos, que mientras está viva el esposo existe esa ley, pero cuando muere el esposo ya no está la ley. Es un tema que es medio complicado, pero lo que está diciendo es, cuando estábamos en el mundo, nuestro marido, del que dependíamos, era el mundo. Pero, ¿qué tiene que hacer el mundo? Echarnos, divorciarnos. Y aquí se utiliza ese lenguaje. El faraón les va a divorciar a ustedes, ¿sí? Porque de alguna otra manera tenía cierto dominio. Pero cuando les divorcia, le dice, con esto ya no me entiendo más, ya no dependen de mí. Allá. ¿Vale? Entonces a eso se trata aquí. ¿Sí? Hermano Roger. Gracias, mi hermano Josué. Sí, solamente una inquietud. Bueno, estamos viendo que hay muchas cosas, muchos términos que han cambiado y muchas aún partes que están mal interpretadas. Sin embargo, bueno, lo de plagas y toque y maravillas ha sido un entrenamiento, digamos, para mí, como sé que sería para otras personas antes. Pero en todo caso, mi pregunta sería, nosotros vemos, imagínense una plaga, una situación difícil, como algo así como un castigo, ¿no es cierto? Entonces como que cuesta decir, es una maravilla, pero Pero, en el caso de ahora, hermana Lorgi de se entrecortó. la pandemia, que es como una plaga, como una... Hermana Lorgi. Hermana Lorgi se entrecortó, no le podemos escuchar muy bien. De pronto, si se puede acercar un poquito más a su módem, sería estupendo y seguramente le escuchamos mejor.
¿Sí, hermana Lordi? Se desconectó. Sí, suele tener problemas con el internet. Pero más o menos decía como que es difícil llamar a esto que es un toque como un castigo y llamarle maravilla. Una maravilla. Sí, a ver, lo que pasa es que también nosotros debemos saber una cosa. Los idiomas tienen esto de dar valor a las palabras, tienen lo que se llama, tienen una carga valorativa. Por ejemplo, la palabra muerte tiene una carga negativa. ¿Sí? La palabra vida tiene una carga positiva. ¿Sí? Deuda tiene una carga negativa. Y así. Entonces, cuando escuchamos plaga, tiene una carga valorativa negativa. O sea, no nos suena bonito, ¿sí? Suena feo. Y cuando decimos maravilla, tiene en cambio una carga positiva, porque maravilla, ¿no? Pero, por ejemplo, miren ustedes, las mismas toques de estos, son maravillas en el sentido de que fue algo que solo Dios puede hacer, ¿sí? Además que son juicios, porque imagínense ustedes también, sí, ahora ya llegó la hermana, solo para terminar la idea, pues imagínense ustedes lo que decía nuestra hermana Lordi, ¿no? Que es complicado decirles, hasta ahí la escuchamos, que es un poco complicado nombrar o referirse a las plagas estas como una maravilla, y lo que decíamos es que los idiomas dan valor a las palabras, unas nos suenan bien, otras nos suenan mal, pero más allá de eso hay que saber a qué se refiere. Y cuando aquí se dice que estas son maravillas, son en el sentido de que no de que es algo como suele decir Natita, me acuerdo que suele decir Natita, maravilla, en algo como decir, qué bueno, qué maravilla, sino en ese sentido es como de que algo que sale del molde, porque solamente Dios puede ejecutar este tipo de cosas, sí, solamente Dios puede ejecutar este tipo de cosas, en ese sentido es algo maravilloso, algo que excede lo normal, ¿sí? Pero imagínense ustedes, ¿acaso no el juicio de todas del Satanás y sus huestes no es una maravilla? ¿Sí? Vale, mi hermana Roger aquí nos ha puesto. Mi pregunta es si esta pandemia se puede decir que es un toque, una maravilla. La verdad no me atrevo a decir que es un toque como este, en este sentido. Y tampoco me atrevo a decir que sea de parte del Señor. Porque habría que ver. Habría que ver. Por lo general, cuando es una maravilla de parte del Señor, su pueblo está avisado. De estas cosas, o de esta en específico, no. Así como no lo fueron las pandemias que hubo también en toda la historia que ha habido, no es la primera que pasa. Así que mal se podría decir que este es como un juicio de esto. Yo al menos no me atrevo a decirlo, que este es un juicio contra... No necesariamente, no necesariamente. Y no me atrevo a decir que sea como que algo así como en este caso, o digamos, efectuado por Dios directamente. No me atrevo a decirlo, no me atrevo a decirlo, parecería que no. Parecería que más bien esta pandemia es lo que pasa cuando el ser humano se mete con cosas que no comprende. Cuando el ser humano se aleja de Dios. Parecería que más bien es eso y no necesariamente no de estos juicios. ¿Sí? Porque además, dicho sea de paso, acuérdense que los juicios de estos, cuando el Señor los comienza a ejecutar, una de las primeras cosas que va a hacer es dejar en evidencia contra quién va. Eso es de las primeras cosas que Él va a hacer. Y todavía no se ve, no hemos visto que Dios evidencie, que diga, aquí está el Satanás y contra estos dedos. Entonces, básicamente eso. Ahora le entiendo también, hermana Lorgi, el tema de que se tienda a calificar como plaga o como en este sentido a lo que estamos viviendo ahora, por la situación de que la gente muere, la incertidumbre y todo aquello. Pero me parece que eso más bien viene precisamente por leer de una manera muy ligera, por decirlo, y hasta a veces un poco muy sensacionalista en la palabra. ¿Sí? Porque a veces cualquier cosa que pasa, y es lo que suele suceder. Hay un terremoto en algún lado y enseguida van al versículo que dicen, y habrá terremotos. Entonces, hay alguna cosa y habrá tal cosa, entonces encuentran el versículo, o se encuentra el versículo para cada cosa.